Bienvenidos, bienvenidas a este primer coloquio internacional de macrohistoria y mundo actual en historia global desde América Latina. Hoy les damos los buenos días muy tempranos aquí en México a esta sexta mesa con la cual compartiremos y platicaremos acerca de modelos teóricos, formas de representación. Estamos muy contentos de tener a nuestros participantes en esta mesa del día jueves. Los días anteriores hemos tenido otras mesas muy interesantes y bueno, llegamos al día final. El día de hoy nos acompañan Felipe Galvis Castro, Blanca Margarita Gallegos Navarrete, Óscar David Rojas Silva y el profesor Luis Manuel Cuevas Quintero, representando a también su compañero Alfredo Angulo Rivas. Nos acompaña de una forma también muy especial nuestra amiga y compañera Diana Méndez, que va a moderar la mesa de hoy. Diana es doctoranda en el Instituto Mora, ya el último año se dedica a investigar los intercambios académicos entre México y Estados Unidos en el siglo XX y también ha hecho investigaciones muy interesantes sobre investigadores guatemaltecos en África, en México. Entonces, bienvenida Diana, muchas gracias por estar aquí. Yo sin más voy a empezar a darle inicio al video y le dejo a Diana la palabra para que nos presente a nuestro primer ponente. Muchísimas gracias, Andrea. Aprovecho para dar la bienvenida a quienes nos acompañan en esta jornada, la cual, como ya indicabas, se compone por 4 ponencias preparadas por 5 autores, quienes desde distintos ángulos presentan invitaciones para pensar de qué manera la práctica histórica se transforma a través del desarrollo de la perspectiva global. Estoy segura de que las propuestas reunidas en esta mesa darán pie a un nutrido e interesante diálogo. Por ello, invito a todos los aquí reunidos a dejar sus preguntas y comentarios en el chat para hacerlos llegar a los expositores al término de la ronda de presentaciones. Me permito así presentar a nuestro primer expositor, Felipe Galvis Castro, profesor en Derecho Internacional, quien el día de hoy comparte un trabajo titulado Historia Global y Derecho, Perspectivas de Investigación para el Derecho Internacional Comparado. Profesor Andrea, tenemos problemas con el audio. No se escucha. ¿No se escucha el audio? No. Ah, una disculpa. Disculpa. Volvamos a empezar, no pasa nada. Hola a todas y todos, un gusto saludarles. Muy complacido hacer esta intervención del coloquio en la que voy a resumir los aspectos centrales de mi ponencia, que igual les invito a leer. Esta ponencia se refiere a la importancia de utilizar las posibilidades hermenéuticas de la historia global en la comprensión de la forma en que opera el derecho hoy en día en medio de las realidades de la globalización. El lugar común desde el cual se habla sobre la formación y utilización del derecho tiende a considerar al derecho como una afirmación del poder del Estado nacional para imponer sus reglas de forma coactiva y efectiva respecto de la población en un territorio determinado. En contraste con esta idea, la historia global nos ofrece un marco de análisis que permite examinar mejor diversas transformaciones de objetos que habitualmente son observados por el derecho internacional y por el derecho comparado. Estas transformaciones ocurren debido a el auge de tendencias globalizantes en el presente inmediato, en particular desde la década de los 90 hasta hoy, ¿no? Al respecto, voy a destacar 4 ideas centrales que encontrarán en la ponencia escrita. Primero, el debilitamiento de la acción del Estado-Nación como degradación y desarticulación de su actuar, pero no su desaparición. El Estado, como anillo intermedio que mantenía la distancia entre lo global y lo local, pues ha perdido protagonismo. Esto implica un relacionamiento más inmediato entre historias nacionales y subnacionales,
con procesos de conectividad de alcance global. Esto implica importantes consecuencias para el estudio del derecho internacional, tradicionalmente estadocéntrico, así como en la comprensión de los derechos nacionales, que se examinan bajo la aproximación del derecho comparado, como productos originados principalmente en la historia del Estado y de la vida nacionales. En esto, la historia global puede ofrecer mucho, dado su compromiso por superar cualquier intento de confinar la historia al marco de análisis del Estado nacional. El derecho internacional surge tanto en términos normativos como disciplinares, como el derecho definido por los Estados nacionales y para los Estados nacionales. La disciplina del derecho internacional ha tenido que reconocer paulatinamente que las formas de actuación del Estado en el plano internacional se han transformado para siempre. Esto se observa a propósito de un desplazamiento de las competencias regulatorias de los Estados hacia espacios supranacionales. Se ha impuesto así la formación de un espacio económico global unificado mediante convergencias regulatorias y la denominada gobernanza en red. Esta transformación de la actuación del Estado en el marco de la gobernanza en red ha venido de la mano de la participación de actores no estatales de diverso tipo en las denominadas redes regulatorias. El lado positivo de estos procesos parece ser entonces que se ha hecho urgente reconocer cada vez más la importancia en el derecho internacional de las ONGs, los movimientos sociales, las corporaciones transnacionales, los gremios, los centros de pensamiento, etc., en cuanto a la creación de las condiciones de posibilidad o de imposibilidad para hacer realidad las promesas del derecho internacional. Esto coincide con el interés que se ha verificado dentro de la disciplina del derecho internacional por examinar el papel de actores no estatales en la formación, difusión, interpretación y aplicación de marcos regulatorios globales. El derecho comparado, por su parte, ha tendido a ocuparse del contraste de dos o más sistemas jurídicos nacionales que presentarían en sí mismos cierta unidad y serían susceptibles de diferenciación general. Sin embargo, recientemente el derecho comparado como disciplina ha entendido que debe enfrentarse al reto de mapear influencias, transferencias, trasplantes y recepciones de teoría jurídica y de instituciones jurídicas, en un mundo en el que nada tiene un origen enteramente local y nada es realmente universal. Por ejemplo, el derecho romano no era puro ni completamente original. Cualquier proceso de recepción ha implicado recreación local y en ello cumplen un papel fundamental diferentes actores que median entre las dimensiones locales e internacionales del derecho. Así, resulta indispensable destacar la necesidad de estudiar una localidad jurídica, de manera que en la comprensión de influencias y trayectorias de teorías sobre el derecho y de instituciones jurídicas se articulen procesos de conectividad que involucran diferentes niveles y que involucran historias subnacionales, nacionales y globales. Esto resulta especialmente valioso ante la necesidad de mapear trayectorias de instituciones y prácticas jurídicas que han sido proyectadas desde redes de gobierno que se aplican esas prácticas y esas instituciones cotidianamente en la vida diaria de las personas. La segunda idea es esta importancia de asumir una perspectiva geográficamente descentrada y definitivamente no europea. Esto implica una exploración y profundización de la perspectiva centro-periferia. Esta es una apuesta de la historia global que coincide con esfuerzos en el derecho internacional y que pues, en el campo jurídico debería tener como consecuencia un interés por tomar distancia del carácter eurocéntrico de las historias sobre el derecho internacional y sobre el derecho comparado, al tiempo que se proponen historias extraeuropeas que se integren a o que contrasten las grandes narrativas sobre el derecho en nuestra contemporaneidad. En el derecho internacional, desde sus orígenes, se ha prestado especial atención a aquellos estados que presentan ciertos rasgos distintivos y que están ubicados en ciertos lugares del mundo, para proyectar desde allí unas características que se convertirían en el estándar universal. La tercera idea es el imperativo de reconocer el carácter ilusorio de una visión evolutiva, lineal de la historia del derecho internacional, en particular en el contexto de la globalización. Esto implica observar que cualquier historia al respecto es inestable, contingente y sin duda parcial.
Los mencionados debates sobre el alcance de la historia del derecho nos interpelan para que evitemos una cierta ilusión evolutiva que está ampliamente difundida en las narrativas explicativas del derecho en la historia. En el campo del derecho internacional, el recurso a una ilusión teleológica nos evita la ansiedad de reconocer que muchas instituciones, arreglos políticos y mecanismos jurídicos contemporáneos, con todas sus virtudes y defectos, son relativamente recientes y, sobre todo, contingentes, inestables, producto de unas condiciones históricas muy específicas. No son verdades trascendentes ancladas en el inevitable progreso que nos ofrecería la modernidad. La cuarta idea es la importancia de retomar ciertas lecciones que nos deja un proyecto sobre las historias críticas del derecho. La idea es que hay que explorar el concepto de conciencia jurídica en el marco específico de la formación, difusión y aplicación global de marcos regulatorios. Estudiar en el plano global aquellas construcciones intelectuales propias de los hablantes del campo jurídico. Estas son lecciones que nos ofrecen los estudios críticos en derecho. Esta idea de la conciencia jurídica nos permite hallar soluciones a los problemas que se presentan en la aplicación de reglas y principios jurídicos, al tiempo que ocultan las preferencias políticas respecto de asuntos globales, ¿no? La conciencia jurídica es este conjunto de construcciones intelectuales que utilizamos los abogados para cumplir estos propósitos, ¿no? Para mostrar que estamos aplicando el derecho cuando al tiempo estamos ocultando preferencias políticas respecto de asuntos globales. De esta manera, bajo la apariencia de un uso de categorías aceptadas y compartidas por los operadores del derecho, pues estamos aplicando unas reglas compartidas por la comunidad de hablantes al tiempo que ocultamos nuestras posiciones políticas sobre los temas globales. El interés por estas construcciones intelectuales y los códigos que regulan su utilización contribuye a reconocer cómo su uso puede limitar el imaginario de las soluciones que ofrece el derecho para la atención de problemas globales y cómo puede restringir la potencialidad de cambio social que el mismo podría contener. Este interés por el campo jurídico y su relativa autonomía, en el cual se enmarca el examen de la conciencia jurídica como un asunto necesario para procesos de historización del derecho, pues debería también conducir a una mejor comprensión del papel de las élites globales, de las élites profesionales en los procesos de transferencia de marcos regulatorios globales y estándares del derecho internacional. Es decir, resulta indispensable examinar las comunidades e individuos que han mediado entre las dimensiones locales y globales del derecho, ya sea que se trate de autoridades, individuos, grupos, actores globales o miembros de élites profesionales o académicas. En estos términos, la historia global como método de estudio de procesos sociales puede contribuir a tener una poderosa perspectiva interpretativa que nos ayudaría a comprender más integralmente una serie de fenómenos de especial interés en cuanto a la producción, circulación y aplicación del derecho en y entre diferentes territorios y poblaciones en el marco de los procesos de globalización. Entonces, estas son las ideas centrales de la ponencia. Los invito a leer la ponencia escrita y estaré atento a conocer sus preguntas o las observaciones que tengan respecto de esta contribución al coloquio. Hasta una próxima oportunidad. Saludos a todas y todos. Muchas gracias. Pasaremos a escuchar a nuestra segunda expositora, Blanca Margarita Gallegos Navarrete, quien es profesora e investigadora del Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en la Unidad de Camachalco. Su presentación se titula Ciudad de México, Transformación y Desarrollo visto desde la recursividad de los sistemas de su origen al siglo XX. Buenos días, soy Margarita Gallegos y el tema que les presentaré es una reflexión sobre la transformación
de la Ciudad de México y su desarrollo visto desde la recursividad de los sistemas. Desde su origen, la Ciudad de México ha transitado por diferentes transformaciones que no obedecen a un solo factor, sino a la interacción de los diferentes sistemas que la componen. De ahí que en la presente investigación, el análisis no se centra en personajes, sino que considera la ciudad como un sistema complejo compuesto por 4 subsistemas: el económico, el espacial, el sociocultural y el político normativo. Se hacen cortes temporales considerando momentos claves y se presenta una serie de esquemas que representan el bucle retroactivo con sus interacciones por cada uno de los momentos históricos. La Ciudad de México tiene su origen en la Gran Tenochtitlan. Ha transitado por diferentes transformaciones que no obedecen a un solo factor. La Gran Tenochtitlan fue fundada por un grupo mexica proveniente de Aztlán, cuya visión cosmogónica da un sentido sagrado a la ciudad a partir de una señal: el águila devorando una serpiente. Durante la peregrinación, el pueblo mexica tenía una estructura gentilicia donde la familia era la célula básica, el agrupamiento de familias formaba el clan y la reunión de clanes hacía la tribu, la cual recibía el nombre de Calpulli. El número de Calpulli era de 4, lo que se reflejó en la estructura misma de la ciudad. La posición estratégica del islote permitió su rápido desarrollo a partir de la guerra, lo que llevó a cambiar la estructura gentilicia y tribal a un estado teocrático militarista, convirtiéndose en la tribu dominante. En cuanto a la forma espacial, se considera que la traza urbana fue ortogonal. La estructura estaba formada por 4 grandes calzadas dispuestas en forma de cruz, que también funcionaban como diques y delimitaban los 4 barrios que con la conquista de Tlatelolco en 1473 pasaron a ser 5 y formaron la base de la organización económica, social y religiosa de la comunidad. El poderío político-económico permitió el desarrollo de grandes construcciones, así como de tecnologías para solucionar problemas urbanos, como las inundaciones y el control y separación de las aguas dulces y salobres mediante la construcción de diques, el cual el más importante es este, llamado de Netzahualcóyotl, con 16 kilómetros de largo, mismo que fue derruido durante la conquista española. Con la caída de Tenochtitlan, se inicia el proceso de construcción de la nueva ciudad española, sobre lo que fue la antigua ciudad, a pesar de las protestas de los soldados de Cortés que preferían la tierra firme. Los 4 barrios indígenas son desplazados a la periferia, más allá de los límites de la nueva ciudad y de los conventos que la contuvieron durante 3 siglos. Este sería el primer evento de gentrificación de la Ciudad de México. La riqueza, producto de la nueva conquista, de estos nuevos territorios, en su mayor parte salió a España, pero otra parte se concentró en la Ciudad de México, por lo que se construyen grandes edificios, lo que le permite consolidarse como la capital más importante de los dominios españoles, pero no se extendió. Al haber sido derruido el albarradón de Netzahualcóyotl en el sitio de Tenochtitlan, la nueva ciudad va a sufrir varias inundaciones, por lo que los españoles construyeron un nuevo muro, en este está aquí, en este está acá abajo, llamado Albarradón de San Lázaro, más reducido y que fue poco útil para evitar estas inundaciones. Por ello, Francisco Gudiel presentó la idea de drenar el agua fuera de la cuenca, hacia el norte, y se aprueba el Tajo de Nochistonco, que fue destruido por un aguacero llamado de San Mateo, el cual casi provoca el cambio de lugar de la ciudad. Sin embargo, el Tajo fue reconstruido y esta reconstrucción duró más de 150 años. Por otra parte, la explotación de los acuíferos, el ganar terrenos a través de rellenos y la tala de árboles lesionaron seriamente el medio natural,
por lo que el deterioro ecológico de la Cuenca de México fue significativo. En menos de 3 siglos, los cuerpos de agua habían perdido la mitad de su área y los terrenos ganados a los lagos se aprovecharon en parte para el desarrollo de la ciudad, la agricultura y el pastoreo. Pero los lechos de los lagos salobres quedaron sin uso, sujetos a la erosión, provocando tolvaneras sobre la ciudad. En suma, si bien el sistema entorno natural, el sistema entorno sociocultural continuaba siendo el dominante, la nueva sociedad hispana tuvo que luchar continuamente con un medio natural al que no estaban habituados. Por otra parte, la ciudad tuvo poca expansión en los 3 siglos de colonia, ya que estaba contenida por las propiedades de los conventos periféricos y por el mismo lago, aunque cada vez con menor dimensión. Con el triunfo de la independencia, la ciudad se confirma como centro político y administrativo de la nueva República Mexicana. En noviembre de 1824, el Congreso expidió el decreto que crea el Distrito Federal, inicialmente con un área circular que abarcó originalmente 2 leguas, 8.2 kilómetros de radio a partir de la Plaza Mayor, con un nuevo carácter político, jurídico y administrativo, pero con la misma estructura social. La Ciudad de México continuó con su lento crecimiento durante la primera mitad del siglo XIX. El esquema espacial no se modificó, al centro vivían las familias de mayores recursos, la clase media y el clero, mientras que las clases populares se ubicaban en la periferia. A partir de la consumación de la independencia, para cubrir los gastos del ayuntamiento, se inició la venta de terrenos propiedad de la ciudad para utilizarse en el crecimiento urbano. Se construyeron calles y se rompe la traza urbana. La inestabilidad política propicia la invasión norteamericana, donde México pierde la mitad de su territorio. En sus primeros 30 años de independencia, México tuvo más de 20 gobernantes, un gobierno desorganizado y una economía casi en bancarrota. Cuando Benito Juárez sube al poder, realiza la primera de sus grandes acciones, promulga la Ley Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos en 1859, con lo que impedía a la Iglesia tener bienes en México. Esto molestó profundamente al clero y al sector conservador de la población, por lo que en 1863 una delegación mexicana llega a Miramar para ofrecer a Maximiliano de Habsburgo la corona del Segundo Imperio Mexicano. Esta acción era apoyada por Francia, ya que Napoleón III tenía interés por capturar el mercado sudamericano y, pretextando la negativa del gobierno mexicano por pagar su deuda, invade al país. Cuando Maximiliano de Habsburgo asume el trono de México en 1864, su intención era modernizar la ciudad siguiendo el modelo europeo mediante la demolición de viejos edificios coloniales, la construcción de grandes plazoletas y la apertura de bulevares con trazos diagonales. Es probable que estos planos influyeran para que Maximiliano no diera marcha atrás a las leyes de reforma, lo que desalentó tanto al clero como a los conservadores que lo habían apoyado. De los bulevares, el único construido fue la calzada del Emperador, lo que es hoy el Paseo de la Reforma, el mejoramiento del bosque de Chapultepec y la reconstrucción del castillo, lo que motiva el poblamiento de la ciudad hacia el sur poniente por familias de mayores recursos. Con el fin de la Guerra de Secesión, Estados Unidos apoya el retorno de Benito Juárez al poder y presiona a Napoleón III, quien retira su apoyo dejando a Maximiliano a su suerte. En suma, la promulgación de las leyes de reforma, la división de la sociedad entre liberales y conservadores, la política exterior, lleva a la instauración del Segundo Imperio, y aun cuando se restablece la República, las nuevas condiciones políticas, sociales y económicas detonan el primer gran crecimiento de la Ciudad de México. A finales del siglo XIX, Porfirio Díaz llega al poder y unifica los diferentes grupos políticos. Se reconcilia con la Iglesia. Esto genera estabilidad política y económica, por lo que fue un periodo de relativa paz y bonanza que dio origen al progreso material y estético y permitió el desarrollo urbano y el embellecimiento de la ciudad. Para atraer la inversión extranjera, emprende una nueva campaña de modernización con ánimo de tener mayor competitividad
competitividad comercial e industrial. En este sentido, la Ciudad de México recibe la mayor parte de las fábricas que se instalan en el país. Se imprime importante impulso a las obras públicas y servicios urbanos, como la red ferroviaria, tranvías eléctricos, teléfonos y telégrafos, y también se hacen grandes construcciones. En esta época es cuando el Distrito Federal define sus límites actuales. La población se incrementó y surgió la especulación del suelo. Haciendas, ranchos, molinos y potreros aledaños a la ciudad se vendieron para construir solares y fraccionamientos para vivienda, principalmente residencial en la zona poniente, marcando un nuevo estilo de vida para la sociedad burguesa. Es en este periodo en que el Paseo de la Reforma es ensanchado y Chapultepec se transforma en un paseo principalmente para las clases adineradas. Para 1900 la ciudad había crecido por medio de colonias predilectas hacia el poniente, mientras que los estratos populares iban hacia el norte y hacia el oriente la gente de menos recursos en lugares sin servicios y iban ocupando las zonas salitrosas del lago de Texcoco, mientras que las industrias se empezaron a asentar en lo que es al norte y al poniente. La Revolución Mexicana marcó un nuevo periodo en la historia de México y la ciudad. Durante este periodo, el Distrito Federal fue ocupado sucesivamente por diferentes grupos, maderistas y otros. Entre ellos los carrancistas. Estos últimos serían sustituidos por el llamado Grupo Sonora, que a su vez daría lugar al Partido Revolucionario Institucional, que dominó el gobierno de México desde 1929 hasta el año 2000. Posterior a la revolución, se generó un proceso social que trajo consigo un intenso movimiento poblacional y una redistribución de la gente que buscaba un mejor nivel de vida, así como huir de los brotes de violencia que aún se daban. La superficie urbana se duplicó en ese periodo, abarcando terrenos de relleno de los antiguos lagos y abarcando también las pequeñas poblaciones aledañas a la ciudad, pueblo de Tacuba, Tacubaya, etc. A partir de 1930 aumentó el ritmo de crecimiento de la población de 1 millón, llegó a 18 millones de habitantes en medio siglo. En ese lapso, la superficie urbana aumentó de 80 a 1,300 kilómetros cuadrados. Fueron principalmente 3 factores los que originan esto: la disminución de la mortalidad, la alta natalidad y la inmigración. Principalmente este último factor es el que produjo la mayor parte del crecimiento. En el año de 1940, México va a iniciar un acelerado proceso de urbanización, el cual coincide con el crecimiento sostenido de la actividad económica y la política industrial. Estas acciones propiciaron la concentración de inversiones del sector público y privado en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pero también trae grandes carencias. En esa época, en la década de los 50, los asentamientos irregulares llegaron a representar el 70% del crecimiento. Entonces, el Departamento del Distrito Federal va a prohibir los fraccionamientos residenciales, pero el Estado de México los va a impulsar, lo que lleva a lo que es la conurbación y la generación de la hoy zona metropolitana. Aunque el desarrollo o falta de desarrollo del país siempre está ligado a la dinámica mundial, en los años 80 México entra francamente al proceso de la globalización. Principalmente en los años 90, a partir del Tratado de Libre Comercio, México se obliga a adoptar políticas condicionadas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Esta situación lleva a diferentes crisis y al incremento de la pobreza. Finalmente, mientras que en los primeros tiempos de la fundación de la ciudad, el sistema dominante era el sociocultural y la forma urbana respondía a esto, en la actualidad el proceso de globalización ha llevado que el sistema dominante sea el económico, en tanto que de la independencia
hasta la globalización lo fue el normativo. Y con eso termino. Muchas gracias. Estupendo, muchas gracias. Toca el turno ahora de nuestro tercer expositor, Óscar David Rojas Silva, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien esta mañana presenta un trabajo titulado Materialismo de la variación histórica hacia la teoría de la economía planetaria de valor y la transición hacia un nuevo modo productivo. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Es un honor para mí estar en este encuentro y presento el título de mi ponencia de inmediato para no tardarnos mucho. Es el materialismo de la variación histórica y se trata de una síntesis del análisis que he hecho partiendo, por supuesto, del materialismo histórico de Marx, para analizar el proceso de desarrollo del capital, ¿no? A lo largo de la historia, como fases que van produciendo un tipo de movimiento o ciclicidad histórica, ¿no? Entonces, parto de la búsqueda hacia una teoría de la economía planetaria de valor. Quiere decir que el sistema capitalista se nos ha presentado como una particularización, pero estoy en búsqueda de del tipo de universal que significa. Es decir, es una especie de alejamiento, bueno, es un alejamiento de la concepción que naturaliza y vuelve ahistórico el sistema capitalista, ¿no? Y por supuesto, en ese contexto, una vez que reconocemos el movimiento, podemos empezar a pensar qué tipo de modo productivo es el que será el sucesor de este modo productivo capitalista, ¿no? Entonces, en un primer momento, en la ponencia está planteado pues que esta economía planetaria de valor está constituida por 4 esferas: la esfera de la producción, la esfera de la distribución, del intercambio y del consumo. Estas esferas son, digamos que, los elementos básicos que componen todo modo productivo histórico, no nada más el capitalista, ¿no? Y que la combinación en específico de estas, es decir, a través de la captura del plusvalor en la esfera particular de la producción, pues va a provocar este sistema que conocemos, ¿no? Pero, bueno, esto nada más como una especie de referencia de lo que sería la dinámica del capitalismo, es decir, la constitución de estos 4 elementos van produciendo distintas formaciones que componen cómo el valor se vuelve específicamente histórico en dado momento, ¿no? Partimos también de reconocer estos niveles de determinación de lo material histórico, es decir, digamos que los sistemas económicos sociales no están flotando nada más así en un mar de abstracciones, sino que tienen una contundencia ontológica, ¿no? O existencia material, que nos hace reconocer ciertos niveles de determinación, es decir, como conjuntos y subconjuntos, ¿no? Los modos de producción histórico están contenidos dentro de las formaciones económicos sociales, y esas a su vez están contenidas en lo que aquí hemos propuesto, las economías planetarias de valor, es decir, los términos universales del ser humano produciendo como género. Y como referencia también tenemos la última determinación, o mejor dicho, una de las determinaciones básicas que podemos enunciar, al menos desde nuestra perspectiva, es el sistema natural cósmico, ¿no? Es decir, el planeta, el universo, la naturaleza misma, toda la realidad material conocida es el lugar donde se contienen todos estos modos de producción histórico en última instancia, ¿no? Entonces, esto nos va ayudando en ir determinando estos diferentes niveles que nos van a proveer de análisis particulares, pero sobre todo ir reconociendo, cuando ya recuperamos la historicidad del sistema capitalista, pues todas las determinaciones que están ahí implicándose y que son importantes conocerlas, ¿no? Por otro lado, tenemos el valor, es uno de los conceptos que también tenemos ahí en la ponencia desarrollado, en el cual partimos ahora desde el análisis en particular de
el modo de producción capitalista, y que, como todo modo de producción histórico, reconocemos que tiene dos grandes motores o relaciones dominantes, que es como la combinación que produce las distintas materializaciones que observamos en este sistema, que son por un lado las relaciones sociales de producción y por el otro las fuerzas productivas, ¿no? Es decir, estas son las dos determinantes que, a consideración del materialismo histórico de Marx puesto en El Capital, implica que toda generación hereda estos dos motores, no renuncia a las fuerzas productivas alcanzadas, al contrario, está gustoso de aplicarlas, reconocerlas y mejorarlas, pero no es así en tanto el lado de las relaciones sociales de producción, que estas, al haber sido desarrolladas en un cierto nivel o grado de fuerzas productivas, y esta al transformarse se genera una tensión entre las dos, y que nos va a llevar a la necesidad sistemática de renovar cada cierto tiempo las relaciones sociales de producción para que se adapten a las nuevas posibilidades de la fuerza productiva alcanzada, ¿no? Así vamos a tener, por así decirlo, con estas dos separaciones, estos dos motores se van a representar también en distintos niveles, aquí en el modo de producción histórico, donde vamos a tener por un lado el vector de revolución política, por el lado de la renovación de las relaciones sociales de producción, y el vector de evolución de revolución de valor, es decir, los desarrollos técnicos que vamos alcanzando, ¿no? Entonces, de un lado, de la revolución política, vamos a reconocer que todo este modo de producción histórico tiene pues esta vía de las relaciones sociales de producción, que al mismo tiempo podemos enunciarlas como gestión comunitaria global, es decir, se van a constituir formas estatales en su última determinación, que tienden hacia esta gestión, ¿no? Obviamente que históricamente primero tuvimos las expresiones locales, pero al día de hoy no podemos sino reconocer la escala global de este vector de revolución política. Y por el otro lado, el vector de revolución de valor, tenemos que en las fuerzas productivas se genera un general intellect o un conocimiento y una tecnología aplicada, ¿no? Que nos va produciendo la posibilidad de materializar otras formas, ¿no? Entonces, el materialismo de variación histórica reconoce estos dos vectores para ir viendo cómo se van a ir produciendo estos cambios, estas variaciones en la determinación histórica del modo de producción en lo general, pero aquí, por supuesto, pues nos interesa también el de partida, el capitalista. Así, poniendo un poquito el énfasis dentro del lado de la variación de la revolución política, tenemos este enunciamiento general, que es el tránsito de la república burguesa, que sería la forma, digamos que clásica del modo de producción capitalista, a una república social global que pertenecería a su modo de producción histórico que le va a ser, que le va a sustituir, ¿no? Entonces, a escala del modo de producción histórico, tenemos que el capitalista se divide en dos vertientes desde la teoría de Marx. El primer elemento sería a finales del siglo XIX, cuando se genera una especie de forma clásica de libre competencia, pero para pronto se empiezan a formar, por supuesto, los oligopolios y concentraciones, y pasamos eventualmente con el advenimiento de las sociedades por acciones a los modos de producción capitalista, que tienen una especie de comunalidad negativa, es decir, estas sociedades son cooperativas en realidad, pero son anónimas y son dominadoras en el sentido de la explotación de plusvalor determinante del modo de producción capitalista. Pero que aquí el planteamiento es que la secuencia que viene, es decir, siguiendo la lógica del análisis de Marx, sería la secuencia que viene de aquí, sería la restitución de la propiedad privada personal y la propiedad privada, la propiedad social, lo que nos daría que viene un modo de producción que podemos enunciar como social. Y por el lado de la formación estatal correspondiente, tenemos aquí el tránsito entre las repúblicas burguesas y las repúblicas sociales globales. Por supuesto que, por ejemplo, la República Popular China sería un ejemplo de estas repúblicas sociales globales que ya han roto con esta perspectiva de la producción de apropiación privada capitalista en su expresión máxima, última, a través del neoliberalismo,
y ahora reconocen que no se trata de sustituir al país hegemónico, en este caso Estados Unidos, sino que se trata de una reconformación de la economía planetaria de valor. Es decir, ya no sería un capitalismo, sino sería una reestructuración compleja donde a través de la renovación de esta forma estatal estaríamos haciendo la renovación de las relaciones sociales de producción de acuerdo a las nuevas fuerzas productivas alcanzadas, y que ahí pues se van a vivir una serie de revoluciones políticas que nos van a llevar eventualmente a este modo de producción social, ¿no? Así, en términos generales, esta transición macroglobal de modos productivos se vería de esta manera, en este esquema, donde partiríamos del modo de producción, bueno, antes de describirlo, ¿no? Hemos hecho abstracción del momento específico del capitalismo, pero le hemos puesto también un telón de fondo, una referencia común, en el cual hay una especie de péndulo macro histórico, que tiene que ver con que en el inicio, antes del advenimiento del sistema capitalista y de todas estas vías de relaciones de dominio, existían modos de producción comunitarios, ¿no? Por todos lados del planeta, ¿no? Entonces, esto lo digo porque el capitalismo sería visto como la destrucción sistemática de todas estas estructuras de comunidad para la apropiación privada, ¿no? Pero que aquí el truco o el péndulo consiste en que el modo de producción comunitario, digamos que antes podríamos considerarlo como local o no interconectado a escala global a la misma intensidad que lo vemos al día de hoy, se generó un proceso de destrucción hasta que se erige el modo de producción capitalista en sus dos vertientes, como hemos enunciado, la de capital privado o libre competencia, hacia la comunalidad negativa o el advenimiento de las sociedades por acciones, y que eventualmente llega a un modo de producción social, pero primero en una versión como chata o negativa, que sería el imperialismo financiero que vivimos específicamente desde finales del siglo XX con el dominio del patrón monetario dólar, y que se empieza a vivir la zona en el cual esta sería la última expresión de esta apropiación privada, y vendría una zona de revolución donde se generan ambas, ¿no? La revolución de valor y la revolución política, que se expresan a través del tránsito de las repúblicas burguesas hacia las repúblicas sociales globales, transformando la noción general de forma estatal, ¿no? Para que esa forma estatal eventualmente, que como nos dice por ejemplo la tradición leninista, tendería a desaparecer, o mejor dicho, diríamos nosotros, a transformarse profundamente, en el sentido de regresar al mismo esquema de modo de producción comunitario, pero ya no local, sino global. Es decir, ya con toda esta noción y análisis de la geopolítica, la geoeconomía, reconocer que las siguientes formas están totalmente interconectadas ya, ¿no? Entonces, esta sería la presentación general de la idea del péndulo que quería compartir con ustedes aquí en esta ponencia grabada. Y bueno, pues nada, ¿no? Agradecerles por su atención, invitarlos a la lectura particular de esta ponencia y por supuesto seguir habilitando aquí la comunicación a través de los canales diversos de contacto. Pongo aquí algunos datos para poder estar en contacto y recibir comentarios o algunos elementos que ustedes consideren pertinentes. Y pues de nueva cuenta agradecer profundamente la organización de este evento, la oportunidad de participar, de compartir estas breves ideas, o mejor dicho, estas ideas expuestas de forma breve, pero que pues bueno, a través de las ponencias va a ser también muy interesante leer las de ustedes y generar este diálogo regional, ¿no? Así que reciban un afectuoso saludo. Se despide Oscar Rojas desde México, y pues nos vemos a la próxima y nos vemos seguramente en las discusiones. Maravilloso, muchas gracias. Para cerrar la ronda de presentaciones, escucharemos el trabajo preparado por Alfredo Angulo Rivas y Luis Manuel Cuevas Quintero, titulado Big History e Historias del Tiempo Presente, Conceptos en Crisis sobre Tiempo, Espacios y Sentidos.
Le recuerdo a Alfredo, quien va a hacer la exposición, que dispone de 15 minutos y le suplicamos que se atenga al tiempo. Adelante. Bien, estamos comenzando. Bueno, soy Luis Manuel Cuevas Quintero. Mi otro colega, Alfredo Angulo Rivas, está en Estados Unidos. Conformamos parte de un equipo de profesores que pertenecíamos a la Universidad de los Andes en Venezuela, y de manera que formamos parte de esta suerte de expulsión global de las academias, es decir, la Universidad Venezolana devastada, para que lo entiendan de ese modo. Me encuentro aquí en México y bueno, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional y trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México en el posgrado de Geografía y en el Instituto Cultural Helénico. De modo que, bueno, la idea de hoy es comenzar a responder a la pregunta del coloquio, ¿no? La pregunta del coloquio se refería al mundo actual en la historia global desde América Latina. Y preferimos introducir un debate de orden teórico y metodológico que se abriera después a un problema que tiene que ver con desde dónde podemos vincular este movimiento del tejido global de historias con América Latina o con las Américas. Bien, voy a proceder a pasar diapositivas, voy leyendo algunos pasajes de la ponencia para responder al tiempo, porque Diana nos puso una condición que es de ley, pues, como es. Vámonos. Ok, aquí hay unos datos nuestros para los que los quieran tener. Esta idea de... Disculpa que te interrumpa, Luis Manuel. No sé si quieras hacer las diapositivas más grandes para que podamos apreciar bien. ¿Eso lo hago en qué parte? Disculpe. Hasta abajo. Uh-huh. En el lado... No, justo en el botón más hacia la izquierda hay una pantalla justo ahí. Ese. Me avisa. Ya. Sí. Adelante. Ok. Bien. Bueno, vamos a retroceder. Ok. Esta idea de reflexionar en torno a esta problemática pues nace de dos proyectos que iniciamos en 2019. Uno, Historia del siglo XX, las historias compartidas, conectadas, desconectadas. Otro, la historia del siglo XXI, historias e imaginarios del tiempo presente, iniciados también en 2019. Con todas las dificultades que tienen que ver con que uno trabaja en un lado o en el otro, pero bueno, este mundo informático permite. La pregunta, nuestra ponencia, pues bueno, como ya señalamos, está titulada como Big History e Historias del Tiempo Presente, conceptos en crisis sobre tiempos, espacios y sentidos, y responde a una inquietud a partir de las tesis de Reinhard Koselleck sobre la idea de que la crisis es una asignatura del mundo moderno, está presente, la podemos observar y se expresa en una multiplicidad de formas. Pero esas multiplicidad de formas son condición de posibilidad para las interconexiones como para las desconexiones. En este sentido, nosotros hemos estructurado el trabajo en dos apartados. El primero, de qué presente y de qué crisis hablamos en una historia del tiempo presente, subdividido en múltiples crisis, y sobre la crisis de la democracia, la política y lo político, el ciudadano cosmopolita. En segundo lugar, el segundo apartado es cuál sería el lugar de enunciación de la historia iberoamericana en razón ya no de interrelaciones de orden temporal, en razón ya no de interrelaciones de orden temporales y espaciales, sino de una proyección macro. Y bueno, finalmente, las conclusiones. La otra cuestión, bueno, me permito entonces empezar a atender las preguntas. La primera, ¿de qué presente hablamos? Como ya señalé, cuando hablamos de una historia del tiempo presente y derivada de ella, ¿cuáles serían esas condiciones espaciales de una historia que vuelve a reflexionar sobre la pretensión de alcanzar la síntesis global o sistémica? En el campo de la macrohistoria, postulamos la pretensión de organizar una mirada de gran angular, es decir, amplia, interconectada, pero que también esté consciente de la dialéctica que existe, esa interconexión, que son las desconexiones, por ejemplo, hoy en la paradoja de las relaciones políticas o en la paradoja de las relaciones pandémicas. Con todo, no hay una respuesta definitiva y una interrogación de esta clase convoca otra pregunta. ¿Cuál sería el lugar de enunciación de la historia hispanoamericana o de las Américas en razón ya no de esencias, sino de interrelaciones de órdenes temporales y espaciales? Estas preguntas abren, no cierran, interpelan la historia buscando un camino diferente, un paso al lado y más acá tal vez.
Luego haría falta definir el espacio epistémico desde el cual se articula el nuevo orden de interpretación, cuya complejidad lleva la impronta multiescalar y conexiva. Este de qué presente implica cosas importantes. Primero, que la palabra crisis domina el contexto general, atraviesa los discursos críticos, se expresa en la historiografía actual de una manera conflictiva también, en términos de escepticismos, posiciones positivas o incluso hasta negación de las propias crisis, ¿no? Lo cual resulta interesante. En este sentido, esta apuesta a la Big History implica que autores como por ejemplo David Christian, Fred Spear, Leonard Grinin, Korotayev han aportado un importante marco para poder comprender el ciclo de estas interacciones y cómo se van organizando y disponiendo en una estructura que ya no implica una historia tradicional como la manejaban, por ejemplo, en la historia universal o la historia, general, sino que implica una apertura a pasados, como dice Gustafsson, pasados humanos y prehumanos, es decir, conexión de todo, digamos, lo que diríamos el geosistema. La pregunta, entonces, por el tiempo y el espacio, implica un modo de leer la sociedad, implica revisar los procesos de desconexión y desconexiones, como hemos señalado, y esas interacciones y esas interrupciones permiten precisamente observar todo este ciclo de problemas que se han ido planteando en este evento. Es decir, si sabemos conectar cada uno de estos espacios y cada uno de los problemas y cada uno de los tiempos, pues podemos observar cómo hay una gran madeja que se va tejiendo, pero también cómo empezamos a descubrir flujos de esas madejas e interconexiones insospechadas. Desde otro punto de vista, también en este presente que nosotros tratamos de mostrar, los conflictos religiosos, las pandemias, el auge del populismo o el neopopulismo, el problema de las migraciones, el problema ambiental, el problema de la conquista de los espacios internos en América, pues configuran también sendos núcleos para poder interpretar cómo es que esto está fluyendo, cómo se está dinamizando y cómo hay resistencias. En este sentido, es importante también pensar que las preguntas que están articulando este proceso, pues nos conduce a entender que la crisis no es una, es múltiple, y que la crisis además implica interconexiones de crisis. Es como si estuviéramos en un plexo de problemas. En este sentido, las imágenes que empiezan a convocar, si uno revisa, por ejemplo, colocamos acá el Atlas de Justicia Ambiental con respecto a los problemas ambientales en México, en Venezuela también. Si seguimos, permítanme estas imágenes que son un poquito de la zona del Orinoco en Venezuela y su paisaje anterior, ¿no? Entonces lo que estamos viendo y evidenciando es que esa crisis se está manifestando de una manera muy fuerte, y no se trata de apostar a un pesimismo, sino de mostrar todos los niveles de conflictividad que comienzan a estar apareciendo en esta, digamos, situación. Bien, este proceso implica entonces una conciencia de que este presente en el que estamos está envuelto, uno, en la situación concreta, y dos, en lo que Hartog llama el presentismo, es decir, una suerte de deriva del tiempo que parece anular los otros dos tiempos. Entonces, la tesis nuestra es de que hay un conflicto entre esas dos situaciones, pero que la apuesta por la historia desde el tiempo presente nos permite a nosotros situarnos frente a toda esta serie de problemáticas que enlazan los tiempos del pasado y los espacios del pasado con este tiempo presente, sus espacios, pero también con los futuribles, es decir, con la posibilidad de crear una especie de instauración de un mundo común a partir de una comprensión del esfuerzo de hacer una nueva historia. En este sentido, otro de los problemas es que estas crisis que se manifiestan implican pues operaciones de recorte. Nosotros habíamos al principio dispuesto a hablar de 5 aspectos, pero realmente no se pueden abarcar en el tiempo y para eso está la ponencia, para que la gente leyera y comenzara, digamos, a preguntar o indagar y enriquecer un poco más este debate. En una visión de conjunto, entonces, todo este problema, toda la cantidad, digamos, de problemáticas globales, pues confluyen en una pregunta que envuelve no solamente un marco general, sino también a los lugares,
como señaló Felipe, es decir, es local, es decir, envuelve diferentes niveles y procesos. Hay una gran cantidad de bibliografía que comienza a aparecer, preguntas, por ejemplo, el informe más reciente, el informe de Dasgupta, habla precisamente de una reconversión de la relación del ser humano con toda esta suerte de problemáticas que ahora se transforman en problemáticas de gran angular, es decir, la crisis ambiental es crisis también de lugares, la crisis ambiental es crisis planetaria en la circulación de las dinámicas de energía, la crisis también es crisis de gobernabilidad, crisis de migraciones, crisis de incomprensión religiosa, la búsqueda de un diálogo religioso en medio de esa incomprensión, y obviamente un debate donde los campos de fuerza entre potencias comienzan a manifestarse de una forma, digamos, a veces velada, a veces como un juego de posiciones. La otra cuestión importante, ya para nosotros ir, porque creo que vamos en el tiempo, ¿no? Pero es hablar un poco del tema concreto, por ejemplo, de la crisis de la democracia. Como todos sabemos, la crisis de la democracia implica una situación también terrible. Aquí hay un mapa del índice de democracia y obviamente que con todo el cuestionamiento que podamos señalar de dónde proviene la situación de los actores, entre esos nosotros que estamos exponiendo, pues podemos señalar claramente que esa crisis pues, nos está afectando. En ese sentido, una serie de problemas permite precisamente ver cómo esta visión de lo político perturba, digamos, las nociones de derecho, como también señaló Felipe, y nos permite además situarlo en un problema que son las demandas sociales de esos derechos. Es decir, hay una protesta continua en medio de una situación donde pareciera que globalmente el fantasma ya no del comunismo, sino del autoritarismo pareciera estar recorriendo todo el planeta y hay una necesidad de ponerle, digamos, cara a esto y de comenzar a reconstituir una historia que se está haciendo en este momento y que responde a juegos de fuerza. Finalmente, podemos nosotros pasar al punto donde queremos o pretendemos hablar en realidad de un lugar de enunciación. Ese lugar de enunciación se multiplica para producir una historia situada en una mayor escala, que no se reduce a una mera representación del mundo, sino a una pregunta dialógica por el mundo y desde el mundo. En este sentido, la América Latina está marcada inevitablemente por el tema de la modernidad, y este tema de la modernidad, pues al decir de Bradford Burns, también lleva la promesa, pero también su no cumplimiento. Y en esta situación, pues bueno, la historia de Iberoamérica permite, si en una revisión más compleja, comenzar a matizar un poco esto, viendo las redes de relaciones que explican, por ejemplo, problemas fundamentales. Es decir, hoy uno de los problemas fundamentales es inevitablemente una paradoja, pues la promesa de la globalización feliz se disuelve, como ya señalé en las imágenes, en un expolio, en una destrucción de los ambientes naturales y de otras geografías humanas. En este caso, los espacios interiores se vuelven a caer en relaciones de una geografía de poder, de expolio, donde pareciera que hay un impacto que a veces no queremos ver, pero que solamente revisar las geografías de la violencia, pues implica un reacomodo de una historia diferente que nos permite, por un lado, mostrar el problema, pero también, como señalan estos grandes exponentes de la macrohistoria, buscar dar una solución al problema. Es decir, ya no se trata de un historiador ausente o totalmente objetivo y contemplativo, sino un historiador que tenga que intervenir en su función social. En el tiempo presente, esta historia, con algunos cambios, se va a proyectar de forma espectral. Hay un problema en la gobernanza, todo lo vemos continuamente en las noticias y obviamente en la situación particular. Este tipo de historia, ya para finalizar, ¿qué tipo de historia sería una historia de Iberoamérica en términos de Big History? La pregunta carece de una solución simplista. Conmueve los modos de escritura de la historia, escrituras que en términos de la colonización europea, tanto como de la segunda colonización cultural criolla y el logos europeo y las condiciones del neoliberalismo, como los neopopulismos, ha transitado diversos modos de caracterización, ya como pueblos sin historia, a pueblos en una infancia permanente y por tanto sometidos a tutela, sea como pueblos cuya historia es válida en tanto que se conectan con los grandes problemas de la concepción europea de la historia o de sus movimientos en términos de la dicotomía civilización-barbarie, y luego las nostalgias imperiales e indigenistas que se transforman en sendos obstáculos epistémicos o en traumas sin resolver
en lo que los postcoloniales llaman la herida abierta. Los reclamos pueden ser válidos, pero los perjuicios se vuelven especulares y opacan las observaciones. No hay duda al respecto. Existe una historia global marcada por centros metropolitanos y, sin embargo, hay otro lado de la historia y sus espacios que nos interpelan. ¿Cómo podemos leer esas otras historias? Esa es una gran pregunta que pues, implica volver otra vez al problema de las conexiones, de las desconexiones, las conexiones imperfectas, conexiones desiguales con ritmos variables. Entonces, ¿cómo podemos conciliar la historia del tiempo presente cuando muestra las huellas de otros pasados, traumas, dimensiones de las relaciones del ecosistema con la ocupación de la naturaleza a diferentes escalas y la inserción de espacios interiores a las nuevas geografías del expolio? Finalmente, tenemos nuevos mapas del tiempo y esa es nuestra conclusión en torno a esto. Esos nuevos mapas del tiempo implican precisamente saber leer en el tiempo el espacio, como aprecian Schlegel y Christian, y eso pues tiene que ver con una revisión de nuestras propias historias. Yo creo que este coloquio, en el sentido de una apuesta a tratar de primero mostrar aparentemente, y uno puede verlo así, como una fragmentación inicial, pues podemos comenzar a recomponer ese gran conjunto de historias que no implica una uniformidad, sino una relación sistémica clara de historias donde el tiempo presente está dominando un tiempo presente que mira hacia nuestra historia interna y la reconoce de nuevo digamos, en una función de un descubrimiento de conexiones insospechadas. Yo siempre le digo a los estudiantes, ya ahora sí para que los historiadores tendrán que tratar este tema desde un punto de observación abierto, dialógico, y que la intención de verdad y la potencia del discurso puede ayudarnos a hacernos conscientes de una historia presente inestable que requiere constantemente de un trabajo de escritura, y América Latina es precisamente ese campo de relaciones inestables. Muchas gracias. Interesantes trabajos. Les agradezco a todos los expositores su dedicación en la elaboración de sus presentaciones. La labor de síntesis siempre es un reto difícil de encarar y considero que han hecho un gran trabajo al resumir en breves minutos sus investigaciones. Como señalaba al inicio de la mesa, los trabajos de Felipe, Blanca, Margarita, Óscar, Alfredo y Luis dirigen nuestra atención hacia aspectos de la práctica histórica que se encuentran mutando en relación al proceso de asentamiento de la perspectiva de la historia global. Para puntualizar algunos aspectos de sus ricas ponencias, me permitiré iniciar una primera ronda de preguntas, resultado de mis impresiones sobre sus presentaciones. Una vez que tengan tiempo de responder, pasaremos a una segunda ronda de preguntas en la que daré lectura a las intervenciones que han ido apareciendo en el chat. La ponencia de Felipe resulta muy atinada en la comprensión de la potencialidad de la historia global para dimensionar las escalas históricas en las que se produce, circula y se ejecuta el derecho. Resulta claro que el derecho, a pesar de su tradicional abordaje centrado en el Estado-nación, ha mantenido una pretensión global que se verifica con fuerza en el último periodo de la historia. Tomando esto en consideración, quisiera preguntarte, Felipe, ¿en qué sentido una historia global del derecho requiere ser multiescalar? ¿Su horizonte puede conciliar escalas más allá del Estado-nación sin que esta dimensión pierda su centralidad? Por otra parte, la investigación de Blanca Margarita presenta una sugerente perspectiva sobre los distintos niveles que se integran en la concepción del territorio a partir del caso de la Ciudad de México. La ponencia aborda 5 siglos y logra sintetizar los puntos clave de este espacio social, económico y político. Por ello, quisiera preguntarte, ¿consideras que debido a la forma específica en que nació y se desarrolló la Ciudad de México, es plausible hablar de ella como una ciudad global? Es decir, como un territorio en el que se concentran procesos que rebasan sus propias fronteras. En otro registro, la ponencia de Óscar se propone, desde el abordaje de la crítica de la economía política de Marx, pensar la transición de un modo de producción a otro.
La escala global de la producción de valor, en su acepción marxista, remite necesariamente a imaginar una alternativa social de ese nivel, en este caso la República Social Global. ¿Podrías ampliar esta noción a la luz de los acontecimientos de las coyunturas políticas contemporáneas? Por la concordancia del planteamiento me permito incorporar una pregunta del público que dice: ¿qué tanto se relaciona este nuevo modelo con lo que ha planteado AMLO ante la ONU para transitar a una nueva estructura global de cooperación, colaboración y cooperativismo? Finalmente, el trabajo conjunto de Alfredo y Luis aborda en trazos muy amplios las dinámicas que imponen la perspectiva de la Big History a la perspectiva del tiempo presente en un contexto marcado por crisis múltiples. Por ejemplo, el descrédito de la versión liberal democrática y la dimensión ambiental. La crisis se presenta como un elemento persistente en la época contemporánea. Por esta razón, quisiera preguntar a Alfredo: ¿cuáles son las cualidades de la Big History para pensar y representar la interrelación de las diversas escalas de la crisis, las ecológicas, las económicas y las políticas? Si les parece bien, podemos seguir el mismo orden y comenzar con la participación de Felipe. Diana, muchas gracias por la presentación que hiciste y por la pregunta que me has formulado, que voy a aprovechar para relacionarla un poco con una pregunta que nos planteaba en el chat Jess Rodríguez. Está muy relacionada tu pregunta con lo que ella nos interroga. Bien, yo como antesala además a contestar eso, diría, empezando por ahí, que pues yo soy un abogado y soy un investigador en Derecho, y creo que eso se nota muy bien tanto en la ponencia como en la presentación que he hecho hoy, ¿no? Soy un investigador en Derecho que está buscando como respuestas a lo que ocurre en el derecho internacional y en el derecho comparado en la historia global, ¿no? O sea, soy un investigador que ve cómo hay una serie de transformaciones en mi campo disciplinar que empieza pues como desde diferentes aspectos a transformarse, y encuentro en la historia global pues como una respuesta a esas preguntas, ¿no? Por supuesto, entendiendo que la historia global no es un campo único, digamos, homogéneo, monolítico, sino que hay dentro de la misma historia global muchas aproximaciones. Dicho lo anterior, entonces, pues mi perspectiva es desde la investigación jurídica, pensando cómo la historia global puede ofrecer respuestas a muchos de estos fenómenos de transformación. Y pues allí conecto entonces la pregunta de Jess con la pregunta de Diana. Es como, ¿qué impacto tiene la historia global como aproximación, como una gran hermenéutica de estas transformaciones del derecho en tiempos de globalización en términos de la educación y en términos de la investigación, ¿no? Y eso está relacionado con la pregunta de Diana sobre el carácter multiescalar de la aproximación que uno podría hacer a estos fenómenos. Entonces diría que en términos de investigación tienen muchas consecuencias con las que los abogados, los investigadores en derecho, los historiadores en derecho hemos venido tratando de forma todavía preliminar. Yo creo que los historiadores globales nos pueden ofrecer muchas herramientas en ese punto. Destacaría muy brevemente, para no extenderme y permitir también a los colegas hacer sus contribuciones, que, por ejemplo, en términos de investigación, yo insisto mucho en que cambian nuestros objetos de investigación, cambian nuestros problemas, cambian como los ángulos de los problemas que analizamos, ¿no? Yo insisto mucho a estudiantes por ejemplo, de maestría o de doctorado, que cuando problematicen sus investigaciones, encuentren el asunto que quieren discutir, pues reconozcan las dimensiones que pueden presentarse en muchas escalas, ¿no? de estos problemas, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra estudiantes de maestría o doctorado en Derecho que están estudiando a veces un asunto que parece muy local
muy específico, incluso comunitario. Siempre los invito a reflexionar sobre las claves, las dimensiones, las condiciones globales que están haciendo que ese producto o esa circunstancia que parece muy local, pues se relaciona con fenómenos globales, ¿no? De hecho, hago un paréntesis, la presentación de Blanca Margarita traía al final una reflexión que me parece fascinante sobre el vínculo entre la formación de la ciudad, ¿no? Y cierta planeación de la ciudad con cómo se está conectado con los tratados de libre comercio negociados por México y cómo está conectado con los procesos de condicionalidad impuestos por instituciones financieras multilaterales. Entonces ahí como que uno ve estas escalas, ¿no? Yo le pido mucho a mis estudiantes en términos de educación y también a quienes están construyendo sus proyectos de investigación que piensen en estas diferentes escalas conectando asuntos muy cotidianos de la experiencia diaria de las personas con procesos que tienen que ver con condicionalidades que se presentan en diferentes escalas. Entonces yo creo que tiene un impacto muy claro en términos de los objetos de investigación. Eso redunda en un impacto en cuanto a la educación a diferentes niveles de los profesionales interesados en derecho. Entonces yo creo que hay una transformación como en los problemas que investigamos y hay una transformación también en los sujetos que entendemos involucrados con esos procesos que estudiamos. El derecho internacional es especialmente limitado en reconocer cuáles son los sujetos relevantes para dar cuenta de ciertos problemas. Para el derecho internacional centralmente interesan los estados y las organizaciones internacionales. Y todo lo demás se categoriza como otros participantes, otros actores. Entonces yo creo que también tiene un impacto todo esto que hemos venido hablando en términos de reconocer el valor de toda una serie de otros actores que hay que empezar a analizar más en detalle, que esta categoría de otros actores no es suficiente para comprenderlos, como son los movimientos sociales, que prácticamente en la literatura del derecho internacional están pues borrados, las ONGs, las corporaciones transnacionales, es decir, empezar a involucrar actores que participan día a día en la cotidianidad de la formación de reglas de alcance global. Entonces, en términos de investigación, sintetizando estas notas muy rápidas que estoy dando, yo creo que se transforman los problemas que investigamos, que claramente empiezan a revelar como ángulos, dimensiones que tienen diferentes escalas, se transforman los sujetos que entendemos que participan inciden en esos problemas, en esos objetos, y yo creo que eso es inevitablemente una consecuencia del uso de la historia global de forma decidida en la interpretación de asuntos que interesan al derecho internacional. Hay una escuela, un movimiento que tiene especial relevancia en el derecho internacional durante los últimos 25 años, que son las aproximaciones del tercer mundo al derecho internacional, los famosos TWAIL, por su nombre en inglés, que buscan pues como recoger todas estas perspectivas con el fin de darle como ver el derecho internacional en otra luz, en otra perspectiva, reconociendo estas múltiples dimensiones de los problemas, ¿no? Y creo que llevan, y aquí trato de dar una respuesta más específica a lo que tú decías, Diana, todo esto lleva inevitablemente a tener una perspectiva multisituada, ¿no? A reconocer cómo las regulaciones jurídicas que hoy en día impactan en nuestra vida cotidiana pasan por diferentes sitios, tienen una circulación, un viaje en el que juegan un papel central las redes regulatorias a las que hacía referencia en mi presentación, que se transforman en diferentes lugares de la trayectoria, que en los diferentes lugares de la trayectoria inciden diferentes actores, diferentes instituciones, y eso tiene un impacto en cómo los encontramos hoy en día en nuestra vida cotidiana. Y en términos de educación diría muy brevemente, conectando con lo que nos planteaba Luis Manuel,
pues que todo esto tiene un impacto en términos de pensarnos una formación y lo pienso con mis estudiantes de los grados en ciencia política, en relaciones internacionales, en derecho, en cómo uno trata de transmitir esta idea de formarnos como ciudadanos del mundo, ¿no? Como ciudadanos que entienden su realidad no únicamente con una visión muy de corto alcance, sino entendiendo nuestra realidad con todas sus interconexiones globales. Y muy brevemente también conectando con lo que dice Luis Manuel, insistirles en la importancia, y yo trato de hacerlo mucho con mis estudiantes, insistirles mucho en esta importancia del lugar de enunciación, que es exactamente la palabra que yo también destaco cuando hablamos con ellos, es siempre observar estos fenómenos reconociendo que tienen un alcance mayor a esta visión de corto alcance, que tienen condicionantes globales, pero sin perder de vista este interés por reconocer cuál es nuestro lugar en el planeta como, como latinoamericanos, siempre reconocer cuáles deben ser nuestras aspiraciones, nuestras necesidades, nuestras reivindicaciones de cara al derecho internacional. De manera que yo, digamos, creo que esta visión de la historia global como una poderosa herramienta hermenéutica para el campo del derecho tiene estas consecuencias en términos de investigación y en términos de educación en ese tipo de asuntos. Estupendo. Muchas gracias por la respuesta tan completa. Ahora escucharemos a Margarita, a ella y al resto de los participantes. Les pido que sean sucintos para que demos paso a la siguiente ronda de preguntas. Adelante. Sí. Bueno, considero que la Ciudad de México ha entrado en esta dinámica global, pero no cumple, digamos, con las características que marcaría Zasia Sasken como una ciudad global al tipo de Nueva York. Pero dentro de su escala, sí. Es el centro ha sido el centro privilegiado administrativo de lo que es de lo que es el país, y esta interacción que tiene con el resto de lo que es América Latina, América del Norte y obviamente con el otro continente, ¿no? Con Europa. Y ahora principalmente que el actual presidente ha buscado esta liga también con potencias como China y Rusia, ¿no? Entonces considero que dentro de esos parámetros, sí. La idea de estudiar precisamente la Ciudad de México desde el punto de vista de la teoría de los sistemas es con la intención de no quedarse solamente en lo urbano, en lo arquitectónico. O sea, yo de origen soy arquitecta y soy doctora en ciencias de la arquitectura y el urbanismo, sino integrar las visiones también de la economía, la política, y ver cómo está funcionando o cómo están interactuando todos estos sistemas dentro de la dinámica de la ciudad. Ya no manejé lo que es el siglo XXI, pero ver el siglo XXI sin ver cómo se fue dando toda esta dinámica anterior en la conformación de la ciudad, no se comprende debidamente. ¿Y por qué no manejé el siglo XXI? Porque en sí mismo es toda una investigación, que fue precisamente mi investigación doctoral. Toda esta dinámica global, cómo incide y cómo cambia, cómo va transformando la ciudad, no solamente en México, sino en América Latina. Cómo los grandes capitales han incidido dentro de los diferentes países a partir de estas políticas neoliberales, y que definitivamente muchos de los problemas actuales de las ciudades tienen que ver con esta globalización. Y un ejemplo de esta globalización, pues, es la pandemia. Porque si bien llegó a nuestros países, en mucho fue gracias a los académicos, a esta dinámica global, a esta dinámica de vida que en cierta medida fue impuesta. Si lo vemos en el siglo XX, no había tanta
tanta injerencia de lo que es este contexto global hacia México. Siempre, siempre ha existido, pero no con la fuerza que existe hoy en día. Y que ahora estamos condicionados ya no a los gobiernos, sino a los capitales, y ni siquiera propios, sino extranjeros. Entonces, bueno, ese sería mi punto de vista. No me extiendo más para no abarcar más tiempo. De acuerdo, muchas gracias. Escuchamos ahora a Oscar. Muchas gracias, Diana. Y bueno, pues es una excelente pregunta ahí, ir planteando lo contemporáneo con todo esta visión de largo plazo. Al respecto de la República burguesa y su tránsito hacia República Social Global, tiene que ver con esta noción, este análisis de que cuando el modo de producción capitalista se implanta y disuelve el modo de producción feudal y todos los modos de producción comunitarios locales, establece necesariamente su forma estatal. Es decir, necesita establecer lo que después se conocerá como una sociedad civil, que de alguna u otra manera es una determinación privada de lo social. Entonces, se establece el dominio de esta clase burguesa y se establece esta relación de dominio, pues, ¿no?, entre el capital y el trabajo, ¿no? Entonces, toda la narrativa política, toda la tensión política va a existir en torno a establecer esas relaciones de dominio. Por lo tanto, sabemos, pues, ¿no?, que a las revoluciones burguesas participa, de hecho, el proletariado, pero pues rápidamente es traicionado, sistemáticamente es reducido y que empieza a dominar toda esta visión, ¿no? Entonces, si bien este primer planteamiento, es decir, desde una visión leninista, la formación estatal existe, así como la conocemos, cuando se generan estas relaciones de dominio, ¿no?, cuando estas se establecen. Entonces, la idea o la noción es de que cuando sigue el tránsito histórico, esto obviamente tiene un vencimiento. Cuando llegamos al siglo XX, se acaba esta forma clásica y empiezan a existir problemáticas muy serias, ¿no?, como un par de guerras mundiales y guerras constantes que se han estado viviendo. Y lo que empezamos a observar es ese vector que va conduciéndose a una problemática especial. Es decir, cuando se mundializa, hay un detalle que viene de la política monetaria, de la estructura monetaria, que después de las guerras mundiales se establece el dominio de parte de un país hegemónico de la moneda mundial, en este caso el dólar, ¿no? Entonces se va a establecer un intermediario entre todas las repúblicas que existen, ¿no? Entonces todo el comercio, todo el desarrollo pasa por esta particularidad, este dominio de la moneda mundial. Entonces, la tensión que hemos visto tiene que ver con eso, con ese dominio que se expresa también, por ejemplo, en las tasas de interés. Por supuesto, todavía las amenazas, ya no del fantasma del comunismo, sino la amenaza seria de la fuerza nuclear, del poder hegemónico estadounidense. Y entonces la idea es, lo que está sucediendo es que cada vez hay mucha tensión de esa concentración y esa centralización de poder, ¿no? Entonces, lo que observamos es que la tensión se empieza a generar con respecto a este dominio. Empezamos a ver esta proclamación de ir liberando esa posibilidad de que ahora las relaciones que existen entre las repúblicas no sea con respecto al país hegemónico, sino que puedan ser relacionadas de forma directa. Es decir, el modo de producción social es el de los productores libres asociados, pero de forma directa, ¿no? Es decir, que no necesitemos pasar por los canales de Estados Unidos para poder establecer las relaciones de producción y reproducción de la vida económica. Entonces, esto nos lleva a una geopolítica, sí, pero sobre todo a una geoeconomía, es decir, entender que ya las repúblicas no pueden estar aisladas, que hubo una falsa salida con esta noción de globalización, porque, insisto, esto era entrar en los canales del país hegemónico en este caso, sino que ahora se trata de liberar esa tensión económica y esa tensión política a través del reconocimiento de que el capitalismo, a pesar de profundizar una apropiación privada, sigue construyendo las condiciones para una cooperación a escala mundial, ¿no? Entonces, este es el giro de reconocimiento de que hay
a pesar, pues, ¿no?, de toda esa narrativa de privatización sistemática de toda la vida, se sigue construyendo esta posibilidad, ahora ya no de contar con modos de producción comunitarios locales, sino un modo de producción comunitario universal, ¿no? Entonces, conectando con otra pregunta, pues obviamente que todas estas nociones de ir yendo en contra de toda esta visión o narrativa de lo que fue la Guerra Fría y las determinaciones de los centros hegemónicos, pues ahora ya es ir implementando esta nueva noción de ir reconociendo estas fuerzas cooperativas que ya existen, ¿no? El Bitcoin, por ejemplo, es también un ejemplo de elementos que nos van llevando en ese sentido, y que los países empiezan entonces a reconocer que están interconectados, pero que hay problemas en esa interconexión. Liberar esos problemas, esa invasión, por así decirlo, del poder hegemónico, nos lleva hacia la estructura ya política que nos permite decir este lugar de enunciación diferente, como ahorita se decía, ya sin eurocentrismo, de que las repúblicas que estamos construyendo tienen ahora una connotación global y una connotación de producción libre, directa, asociada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues todo lo que vaya abonando, por ejemplo, se mencionaba AMLO recientemente en la ONU, se establece un primer vector de enunciación de cambio, ¿no? de giro, ¿no? Ya no es el asunto de la seguridad de problemas nucleares, sino ir pues al fondo, ¿no? Es una cosa que también se ha visto en la reciente reunión de la crisis climática, donde pues se ve todo como si fuera un asunto de beneficencia, pero en realidad pues, oigan compañeros, pues, ¿y qué hacemos con los paraísos fiscales? ¿Qué hacemos con todos los gastos sistemáticos de las industrias en posibilidades de aprovechar las diferenciaciones geográficas para poder seguir contaminando aceleradamente? Es decir, vamos al centro de todo esto, que son las relaciones sociales de producción y de apropiación, ¿no? Es decir, leyes de propiedad a escala mundial. Y que la vía monetaria es una de las fundamentales, por supuesto, desde esta perspectiva de Marx, ¿no? Entonces, por ahí pondría una primera respuesta y seguimos dialogando. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Este es un tema apasionante que sin duda merece nuestra atención. Ahora escucharemos la respuesta de Alfredo, por favor. Luis Manuel y Alfredo. Sí, Luis Manuel y Alfredo, Bien, exacto. vale. Mira, esta pregunta es una pregunta clave, sobre todo en el enfoque de una historia, de una big history, una historia macro, en el sentido de que la apuesta de la historia macro es comenzar a ver esas grandes interacciones, las relaciones fundamentales que se están, digamos, proyectando en el espacio y que funcionan también como parte de la recuperación del espacio, ya no como un escenario, sino el espacio como una dimensión de las relaciones sociales que además puede ser producido. Es decir, la producción social del espacio, por ejemplo, en la tesis de Henri Lefebvre. Y pues obviamente que esta noción de escala, vinculada a la conexión de espacios, al reconocimiento de la existencia de espacios múltiples, además lo local, lo global y todas sus intermediaciones de escala, por allí mencionaban el Estado, ¿no? El Estado como un mediador, pero de repente el Estado debilitado, o el Estado vuelto a empoderar, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde existe un Estado ya con unas características autoritarias de dictadura prácticamente. Entonces, obviamente que es difícil a veces traducir todo lo que está pasando a nivel, digamos, de la historia empírica a un esquema de interpretación o a una narrativa de interpretación, porque si algo tenemos claro nosotros en esta nueva historia, por allí uno de los compañeros en el chat colocó reescribirla, es que las categorías a veces no nos están sirviendo. Que las categorías del pasado podemos apoyarnos en ella, pero de repente surgen estas dificultades y hay que salvarlas, como hemos visto en algunas de las ponencias, donde hay un interés por generar una categoría que permita precisamente desde el punto de vista heurístico y hermenéutico poder abordar, digamos, la realidad de una manera más compleja. Pero cuando además, aparte de la cuestión hermenéutica, la pasamos a la cuestión explicativa en el plano, digamos, sistémico,
pues la cosa se vuelve más compleja y el puente, aparentemente entre dos paradigmas inconmensurables, comienza a construirse. Es decir, no podemos interpretar, por ejemplo, el problema de la enunciación de la historia global desde América Latina si no reconocemos o identificamos la gran cantidad de problemas existentes acá y que no son únicamente reductibles al problema del capitalismo, es también de las propias historias internas, de las estructuras de poder internas de los países, pero también de toda una suerte de traumas. Nuevamente repito con Barnes, ¿verdad? La modernidad como trauma y la modernidad como promesa, y entonces cómo empezar a tratar de pensar o hacer pensable una historia que recoja la conflictividad, pero también los espacios, digamos, de esperanza, ¿no? En este sentido, y vinculado, por cierto, a lo que señaló Felipe, ¿no? El problema acá es la idea de justicia, por ejemplo. Es una idea que comienza a aparecer otra vez en el escenario, en las demandas sociales, en las protestas globales, con todas sus estridencias y con todos los desacuerdos que podamos tener, pero aparece la palabra demanda social, justicia. Gurry habla recientemente de ciudadanos que reclaman de una manera airada, pero es porque los metarrelatos no lo sostienen todavía, pero la demanda es válida. Y en este problema, pues bueno, ya para darle espacio a los demás, pues obviamente que Milton Santos es un apoyo fundamental para nosotros. ¿En qué razón? Bueno, Milton Santos decía, no se puede entender la historia global sin los lugares. Y si no podemos entender la historia global sin los lugares, pues obviamente que todas las pequeñas historias comienzan a ser rearticuladas y esta oposición que a veces se establece entre micro y macro historia puede ser salvada a partir del reconocimiento de los flujos y los fijos que se están proyectando, digamos, en las dinámicas de interconexión o inclusive las de resistencia que también deben ser consideradas en esa perspectiva de orden global. No podemos entender, nuevamente ahora, con un ejemplo claro, la formación, digamos, la introducción del café en la historia de América Latina. El café que llega por parte, digamos, de los grandes circuitos, digamos, de producción, que comienzan a adaptarse en las zonas, en los microclimas y en algunas zonas de América, pues produjo un impacto grandísimo y produjo una gran revolución y una interconexión a su vez. Es decir, gran parte del café que consumió el capitalismo en el siglo XIX se produjo en América Latina. De manera de que eso también hay que reconocerlo, ¿no? Y empezar a ver cómo eso impacta no solamente en esto que hablaban ayer, ¿no? Literaturas, impacta modos de vida, cambios en los gustos. Es decir, todo esto es lo significativo en una macrohistoria, pero que además muestra los niveles de conflictividad, porque muchos de esos pueblos también se hicieron a costa de, digamos, costos ambientales que hoy pues sufrimos, ¿no? Y por otro lado también generaron paisajes interesantes, ¿no? Los paisajes de los pueblos del café, Felipe nos podrá comentar, son extremadamente hermosos, ¿verdad? De manera que también hay que saber jugar un poco con esta problemática que plantean los juegos de escalas. El giro espacial aquí es fundamental. Gracias. Estupendo. Tenemos ahora algunas preguntas y inquietudes de parte del público. Voy a dar lectura para que abramos una segunda ronda. Tenemos ya poco tiempo, entonces les pido que sean también breves en sus respuestas. Para comenzar, tenemos dos comentarios para Blanca. La primera ya la había abordado anteriormente, pero la reitero por si ella gusta agregar algo. ¿La Ciudad de México puede ser entendida como un sistema complejo? La segunda, desde la óptica de los 4 subsistemas que presenta, las transformaciones arquitectónicas de la ciudad en función de la organización de eventos deportivos podrían considerarse como momentos claves en la historia de la Ciudad de México. Por ejemplo, el proyecto de Pedro Ramírez Vázquez en las Olimpiadas de México 68 o en eventos más recientes como la ampliación de vialidades públicas. Para Oscar tenemos también dos comentarios. La primera, ¿cómo dialoga su propuesta con la teoría desarrollada por Piketty en El Capital en el siglo XXI? Y en relación a tu anterior intervención, preguntan,
La eliminación también del intermediario en la distribución ayuda a dar tal giro universal. Finalmente, para Luis, tenemos 2 comentarios. Reescribir la historia contemporánea considerando variantes nuevas como la pandemia, que se presenta como un parteaguas históricos, que existe un antes y después. ¿Cree que haya una nueva mirada centrada en los fenómenos globales más que en los personajes y héroes como en el pasado? Y la segunda, una realidad marcada en pro del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en América Latina tiene que considerarse como un factor determinante en la realidad histórica y global. Podemos seguir el orden de las intervenciones, comenzando con Blanca Margarita. Bien, 2 preguntas también muy interesantes. La primera, sí. De hecho, el estudio o estudiar la ciudad desde el punto de vista de la teoría de sistemas permite no centrarse en los elementos de cada sistema, sino en las interacciones que hay entre ellos. Eso es, digamos, lo importante, ¿no? Ver cómo interactúan los diferentes sistemas. En principio yo había tomado 8 sistemas, pero definitivamente se volvía muy complicado el estudio. Por ejemplo, la parte espacial tenía yo dividido la parte construida de lo que es la parte natural. Sin embargo, para el manejo, fue que reduje esos 8 sistemas a lo que son nada más los 4 sistemas que presenté. Pero definitivamente la ciudad para mí es un sistema abierto, altamente complejo, que no se puede ver desde una sola disciplina, sino que es muy importante verla desde la transdisciplinariedad, porque los problemas que actualmente acontecen, digamos, eh, para la economía puede ser muy bueno toda la producción inmobiliaria, los grandes rascacielos que se han estado construyendo en las ciudades. Pero ¿qué pasa con la sociedad? Con la sociedad preexistente. Entonces, si uno lo ve desde una sola disciplina, podría dejar fuera estas interacciones que son las que nos pueden ayudar a, a visualizar, como decía uno de los ponentes, esta parte del futuro, ¿no? Hacia dónde queremos llegar y hacia dónde vamos realmente. En esto de la globalización, que tiene una debilidad y que nos los mostró la pandemia, el que de repente las fábricas automotrices se quedan sin insumos porque no están llegando del país donde los esperan. Entonces, tiene varias debilidades que nos puede llevar hacia un colapso, ¿no? En cuanto a esta parte que hablaban de las Olimpiadas, definitivamente también fue un parteaguas. No lo abordé, pero fue un parteaguas también y fue, digamos, el previo a la inserción de México en esta dinámica global, porque fue cuando México se da a conocer ante el mundo como un país moderno y con una gran capacidad de organización para un evento internacional, un evento de esa magnitud. Es el primer país latinoamericano que recibe lo que es una olimpiada y que además marcó o innovó en la olimpiada, pues no solamente hizo la olimpiada deportiva, también fue la cultural. Y en ese punto fue precisamente donde se construyeron grandes equipamientos y se remodelaron otros que ya existían, como el Estadio Azteca, pero principalmente como la alberca olímpica, el gimnasio olímpico, el velódromo, etcétera, que modernizó al país. En ese momento histórico también se modernizó toda la ciudad porque iba a recibir todo el turismo extranjero. Se hizo todo un diseño. Hay un libro muy interesante que se llama Diseñando México 68, una identidad olímpica. Y fue cuando la visión que el mundo tenía de México, pues estaba ligada con los charros, con el indígena ahí en el nopal, ¿no?
era una visión un tanto bucólica, ¿no? De lo que era México. En cambio, a partir de la Olimpiada, ya lo ven como un México moderno que puede recibir o que tiene la capacidad de tener un evento de esta magnitud. Y la otra innovación fue precisamente que hizo toda una Olimpiada cultural basándose en el estudio de cómo eran las Olimpiadas de los griegos, cosa que no han repetido otros países y que tuvo grandes dificultades. Bueno, corto ahí porque si no, es un tema que también me apasiona. Muchas gracias. Los organizadores me comentan que tenemos 5 minutos para cerrar la mesa, entonces le pido a Oscar y a Luis que den una respuesta muy breve para poder concluir. Con Felipe me disculpo, vi efectivamente que había una pregunta que no se transfirió al otro documento y no la leí. Si gustas dar respuesta en el chat, te lo agradeceré mucho y te ofrezco una disculpa por eso. Adelante. Sí, de forma telegráfica. Piketty lo que hace, o sea, me parece que hace un gran trabajo, una aportación importante, pero lo único que está haciendo es terminar de constatar lo que es la ley de acumulación capitalista que está enunciada en el Capital de Carlos Marx, que es que al mismo tiempo que se genera una gran acumulación de riqueza, se genera una acumulación de miseria, ¿no? Entonces, este es a nivel de ley, y entonces yo diría nada más que Piketty llega en sus resultados hacia un nivel en el sentido fiscal, pero que el núcleo sigue siendo esto que hemos enunciado, ¿no? El dominio de la moneda mundial, toda vez que el capitalismo es una economía dineraria por excelencia. Entonces, quien domina ese proceso es el que ejerce la problemática, ¿no? Entonces, la segunda pregunta que tiene que ver con el intermediario, el gran intermediario es el imperialismo. No reconocer el imperialismo nos lleva ahí a generar algunos problemas. Por ejemplo, ahorita, digo con todo respeto a lo que se señaló hace unos minutos, que Venezuela es una dictadura. Bueno, pues quizás si lo analizamos desde una postura del siglo XX, pues hasta ahí queda si no consideramos que hay un ataque sistemático del imperialismo, además por parte de la desconexión de las vías monetarias, ¿no? Es un excelente ejemplo de esta intervención, ¿no? Y digamos, este intermediarismo imperialista, ¿no? Entonces, de lo que se trata es, en general, estas nociones, por supuesto, de ir estableciendo las relaciones de forma directa y, sobre todo, muy importante, ahora que se decía el asunto de la enunciación y avanzar en la visión, ya disolviendo el eurocentrismo, pues que nuestro lugar de enunciación sea desde los procesos de liberación de América Latina y que no se sienta de repente que estamos en la Organización de Estados Americanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora escucharemos a Luis en 2 minutos, por favor. Bueno, la cuestión es provocadora, ¿no? O sea, es decir, lo primero que surge en una perspectiva macro, y eso sobre todo para las visiones muy parcializadas, es la idea de imperio e imperialismo. Es decir, si algo queda claro es que los chinos están en Venezuela y los chinos son el imperio. Si algo queda claro es que los turcos están en Venezuela y comercian todo el oro del Orinoco. ¿Qué le parece, Oscar? Entonces, se lo puedo demostrar de paso, le puedo mandar un montón de datos de cómo se está dando toda la explotación del Alto Orinoco, del Alto Caura, cómo están arrasando con geografías humanas. Y yo, como siempre digo, porque soy anarquista y lo tengo que decir de una vez, es que o se está contra toda forma de autoritarismo o no se está contra nada. Eso es una lección importante, sobre todo para los que manejamos una ética de la responsabilidad. La otra cuestión fundamental es que otros imperialismos actúan. Fíjense que estamos en un juego otra vez de potencias que tienen pasados imperiales inclusive. Irán tiene pasado imperial, Persia, Turquía, China, es decir, Estados Unidos, obviamente, pero Rusia, los rusos están metidos en Venezuela. O sea, no sé si estabas enterado que controlan franjas de la frontera entre Colombia y Venezuela. Es decir, tenemos una complejidad muy grande. Y yo creo que el problema es que el peso de las ideologías nos conduce a una ceguera donde no podemos realmente visualizar la perspectiva macro de los conflictos. De esos conflictos, y ya para reducir en atención ahora sí a la pregunta, que la pregunta era, ¿cómo se reescribe esa historia? Y obviamente una historia que reescribe desde el tiempo presente debe considerar todas las variables,
debe colocarse en una postura de una observación de observaciones también, pero también implica una inmersión clara dentro del espacio. No estamos fuera del espacio, estamos dentro del espacio y producimos espacio y somos producidos a su vez por ese mismo espacio. Es decir, cuando tú agarras a 5.6 millones de venezolanos expulsados del país y entonces les preguntas eso que tú dices, pues obviamente que cambia la visión de la historia, ¿no? Entonces, esta visión de la historia es importante. Para América Latina creo que los dos temas centrales son el tema de habitar la ciudad, habitar los espacios interiores, donde hay, y allí sí hay un problema fundamental, y yo creo que te invitaría a Oscar a pensarlo, que son las geografías del expolio, gobernadas ya no por el antiguo socialismo ni por el antiguo imperialismo, sino por una relación que todavía no alcanzamos a visualizar de una manera clara, pero que tiene que ver con, por ejemplo, bielorrusos en la zona del Alto Orinoco, rusos, turcos, otra vez chinos, obviamente norteamericanos. Es decir, hay una explotación de los recursos naturales, de los espacios interiores, como si estuviéramos viviendo una suerte de remake del siglo XIX. Es decir, la geografía del expolio nuevamente arrasando, y sobre todo arrasando en tierras raras, en oro, en diamantes y en otro tipo de recursos naturales que están, digamos, siendo drenados a una red que mapearla sería muy interesante, de paso, mapear esa red. ¿Cómo termina oro de Venezuela en Nigeria y de Nigeria pasa a Inglaterra? ¿O cómo los capitales del Estado de Venezuela terminaron en Navarra o terminaron en las Islas Caimán o terminaron en el mismo Estados Unidos o terminan en bancos rusos? Es decir, ¿cómo es que se está dando todo ese saqueo interno de una nación? Entonces, los dos grandes temas que yo invitaría ya ahora sí para reducir y darle espacio a pensar, sería el tema de la ecología política, el tema del giro espacial en todo esta dinámica que se está produciendo y obviamente pensarla en términos del sentido de habitar. Esto en torno al bien común. Básicamente creo que ese es nuestro gran metarrelato de este tiempo, trabajar en pro del bien común del planeta que habitamos, pues. Gracias, pues. Muchísimas gracias. Aprecio mucho las completas respuestas que dieron a pesar de la brevedad. Vamos a dar cierre a esta mesa y pasaremos a la siguiente actividad. Ahora los organizadores tomarán la palabra. Para mí ha sido un gusto moderar esta sesión. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Agradezco muchísimo, junto con el equipo, el gran trabajo de comentarista y de moderación que hiciste en esta mesa. También me gustaría agradecer a los ponentes, Felipe, Oscar, Margarita y Luis Manuel. Ha sido una charla, como ven, muy, muy importante. El público ha estado muy participativo. Agradezco que hayan compartido con nosotros todas sus investigaciones y esperemos verlos por aquí pronto. Yo al público le pido que se desconecte o que lo vamos a mandar a la sala de espera un segundo para poder acordar unas cuestiones con la profesora Antonella Romano, que va a ser nuestra ponente en esta charla, en esta conferencia magistral de cierre de nuestro coloquio. Entonces, por favor, no desesperen, vuelvan a meterse, si no, al mismo link, exactamente el mismo link, en unos 10 minutos. Los esperamos con muchísimo gusto. Gracias. Gracias a ustedes.